Dios les bendiga. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Cristo y a su nombre. Bueno, ¿quién me hace acuerdo de pronto qué estuvimos hablando hace 8 días? ¿O hace 15 días atrás? ¿8 días atrás o 15 días atrás? ¿Quién se acuerda? ¿Alguien se acuerda? ¿Quién dijo yo? Estuvimos hablando de la presencia de ¿qué? ¿No vinieron al servicio hace 8 días? Bueno, hoy vamos a hablar de cómo se pierde la presencia de Dios. Muchas veces o hábitos, costumbres que hacen que la presencia de Dios se vaya de nuestras vidas. La hermana que le pedí el favor que me proyectara por favor el texto, gracias. El pueblo de Israel durante 40 años, ¿cuánto tiempo? 40 años. Voy a pedirles un favor, no se distraigan por nada del mundo con lo que se mueva alrededor. Hay que entender que hay niños, no están acostumbrados a la reunión y eso es normal, pero los demás nos vamos a concentrar, amén. Israel durante 40 años estuvo oprimido por los filisteos. Estuvo subyugado por los filisteos, oprimidos, tenían dolor. Eran esclavos por causa del pecado. Israel había pecado y Dios por causa del pecado los había entregado en manos de los filisteos. Imagínense, eran esclavos, dependían de las decisiones de otros. Y durante mucho tiempo, 40 años los oprimió el pueblo de los filisteos, al pueblo de Israel, al pueblo judío, al pueblo de Dios por causa del pecado. Por causa de la maldad que había en el corazón de ellos, fueron oprimidos y eso produjo dolor. No simplemente era afectado aquel que había pecado, sino que todos los de la familia por causa del pecado también habían sido afectados y habían pasado a ser esclavos. Pero Dios tenía un propósito con Israel. A pesar de eso, Dios tenía un propósito con Israel. Y sabe, Jueces capítulo 13 verso 2 al 5 dice: y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo, y ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Aunque Israel era esclavo, Dios tenía un propósito grande para con Israel. Dios tenía un propósito a pesar de que Israel había pecado, y Sansón fue la respuesta de Dios para Israel. ¿Qué fue Sansón? A ver, ¿estamos aquí? ¿Qué fue Sansón? Sansón fue la respuesta de Dios para Israel. Aunque Israel había pecado, Dios en su corazón decidió levantar un joven que cambiara la historia de la nación, que viniera e hiciese algo diferente, lo que sus padres no habían hecho, que él lo pudiera hacer. Y levantó a Sansón. Su mamá era estéril, no podía tener hijos, y sin embargo Dios la visitó y dijo: no, por medio de él voy a traer libertad a Israel. Por medio de él voy a traer libertad al pueblo. Voy a sacar al pueblo que han pasado de 40 años de esclavitud, 40 años de dolor, y los voy a libertar. Y levantó a Sansón, un hombre honroso. Dice la Biblia que Sansón se levantó y Dios empezó a hacer proezas por medio de Sansón a Israel. ¿Sabe? Los hombres del pueblo de Israel, los que eran honrosos, los que tenían cierta autoridad, respetaban a Sansón por lo que Dios hacía por mano de él. No simplemente el pueblo de Israel, los pueblos vecinos, las naciones respetaban y temían a Israel por causa de Sansón. Dios había levantado a un hombre como nos ha levantado a nosotros en esta noche. Amén.
Vamos a Efesios capítulo 1, versos 3 y 4. Efesios capítulo 1, versos 3 y 4. Para que continuemos con el tema de Sansón. ¿Quién me puede leer el texto? No, que le da como... Paola nos va a colaborar leyendo el texto. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hasta allí. Correcto. Dios había levantado a Sansón para que trajese libertad al pueblo de Israel. Efesios capítulo 1, versos 3 y 4 dice que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, no somos producto de la casualidad, somos producto del propósito de Dios, somos producto del pensamiento de Dios. Cuando Dios pensó en usted, pensó con el propósito, pensó en mí con el propósito de traer libertad. Y eso había hecho con Sansón. Pensó en Sansón para traer libertad al pueblo de Israel. Y Sansón empezó a vivir tiempo glorioso. ¿Sabe? Dice la Biblia que una vez por allá vinieron 1000 hombres de los filisteos a matar a Sansón. ¿Y cogió la quijada de qué animal? Yo supongo que todos leemos la Biblia y de pronto sé que a algunos les da pena responder, pero bueno, ¿la quijada de qué animal cogió? ¿De qué? ¿De quién? ¿Quién me dice? Levante la mano sin pena. Yo sé que a algunos les da pena opinar. ¿Y cuántos hombres mató? 1000 hombres. Mató 1000 hombres. O sea, Dios empezó a traer respuesta por medio de un joven y empezó a vivir tiempos gloriosos, tiempos de libertad, tiempo glorioso, tiempos de libertad. Mató 1000 hombres, luego salió a la guerra y mató otros hombres. Y Dios traía libertad por medio de Sansón. Y el pueblo de Israel empezó a descansar. ¿Qué empezó a hacer el pueblo de Israel? No se desconcentre. ¿Qué empezó a hacer el pueblo de Israel? Descansar por medio de un hombre, el cual Dios había llamado para que trajese libertad. Pero ¿sabe? Vienen los errores. Y de eso es lo que vamos a hablar en esta noche. Vienen los errores. Vienen los hábitos que muchas veces tomamos, que hacen que Dios se vaya de nuestras vidas. Sansón se enamoró tanto de la cualidad y del talento que tenía, que comenzó a cometer errores drásticos que marcaron la historia de su vida. Dios lo había levantado como un hombre libertador, como juez libertador en medio de Israel, y empezó a cometer errores. Jueces capítulo 13, 16, verso 4. Vamos todos, por favor. Jueces 16, verso 4. ¿Qué dice? Jueces 16, 4. Después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Soré, el cual se llamaba Dalila. Comenzaron los errores. Y quiero que estemos muy concentrados en esto. Comenzaron los errores. Comenzaron las situaciones. Empezó a cometer ciertos actos que iban a marcar su vida. No simplemente iban a marcar su vida, iban a ponerle un fin. Como decía por acá, ¿quién era? Sandra, caso cerrado. Y Sansón se enamoró de Dalila. Dalila no era una mujer judía. La Biblia no registra de cuál era su nacionalidad. ¿Cuál era su nacionalidad? Pero es un nombre hebreo que significa la que tiene la llave, o el derivado de Ilai, que significa deseo. Y comenzó él a meterse con una mujer que no conocía a Dios. Aunque en su propósito, en el corazón de él, era traer libertad a Israel, se metió con la mujer equivocada. Y es como cuando nosotros como jóvenes empezamos a tener sentimientos incorrectos. Como jóvenes
involucrados con personas que no conocen a Dios. Pero venimos a la iglesia y eso está bien, y saltamos en la alabanza, escuchamos la palabra, pero estamos pecando por el temor a estar solos, por el temor a estar solas. Dalila, su nombre significaba deseo, la que tiene la llave. Lo desencajó del propósito de Dios, lo empezó a sacar del propósito de Dios hasta que desgarró el corazón de él. Lo obligó a que le confesara lo que tenía, porque empezó a caminar incorrectamente. Cuando tú, mi amado joven y mi amada jovencita, conoces a Dios, pero te empiezas a involucrar en sentimientos incorrectos, ¿sabe qué pasa? Dios se empieza a alejar de tu vida. ¿En qué momento Sansón perdió la sensibilidad? Porque él sabía cuándo Dios venía. La Biblia dice que el Espíritu de Jehová venía sobre él, pero nunca se dio de cuenta en qué momento se fue. Se empezó a equivocar. Nos llenamos de orgullo. Cuando conocemos al Señor, venimos a la iglesia, oramos en todo tiempo. No nos da pereza levantarnos a las 4 o 5 de la mañana a orar, pero llega un tiempo donde ya no oramos. Llega un tiempo donde el WhatsApp es más importante. Porque lastimosamente muchas veces como jóvenes no sabemos ni por qué somos salvos. ¿Sabe por qué? Porque ya no oramos, ya no estudiamos la palabra, ya no hay el mismo deseo que al principio. Cuando conociste al Señor, ¿cuál era la actitud que tenías para buscarlo? ¿Por qué te levantabas a cierta hora a buscarlo? ¿Cuál era el deseo que tenías? Pero ¿por qué hoy es más importante el celular? Y no porque en el celular tengamos la Biblia. Qué bueno que tengas la Biblia o tengamos la Biblia en el celular. Pero si la palabra no se lee como al principio, quizás Dios ya se empezó a ir y no nos hemos dado de cuenta. Nos llenamos de orgullo. La oración cambió. Mi deseo antes todo el tiempo de postrarme delante de Dios y buscarlo en todo tiempo. Hoy ya bosteceo porque estoy cansado, estoy cansada. Ya no tengo tiempo, los afanes. Y eso hizo Sansón. Y quizás no es una palabra de juicio, es una palabra de arrepentimiento, es volver a las sendas antiguas. La Biblia dice: volveos a las sendas antiguas. ¿Cuáles eran las sendas antiguas? Lo que el pueblo en todo tiempo se determinaba y se consagraba a buscar a Dios. Se determinaban a buscar a Dios en todo tiempo. No había prácticas incorrectas. No había, aunque venimos a la iglesia, pero todavía sufrimos con la pornografía. Y pensamos que Dios está allí y nos sentamos y venimos y estudiamos la Biblia y no está mal. Leemos la palabra, levantamos las manos al cielo y quizás Dios no nos está escuchando. ¿Qué ha cambiado, joven? El apóstol Pablo decía a la iglesia que se encontraba en Roma: ¿qué os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Qué fue lo que cambió? ¿Qué ha cambiado? Que no somos los mismos. Porque no consiste cada 8 días pasar la puerta para venir al culto de jóvenes. No estoy diciendo que no vengamos al culto de jóvenes, es nuestro servicio. Pero es que no simplemente eso. ¿Quién eres o quién soy cuando nadie nos ve? ¿Sabes? Sansón empezó a vivir de la gloria. Y ¿sabes? Se enamoró tanto de la gloria que no sabía que Jehová se había ido de él. Y quiero que lo miremos en el verso 15 al 17. Capítulo 16, versos 15 y 17. Amén. Amén. Y ella le dijo: ¿cómo dices? ¿Cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Empezó a titubear
con su salvación. Empezó a disfrutar los logros, las proezas que Dios hacía por medio de él. La gente respetaba a Sansón. La gente respetaba a Sansón. Mira este ejemplo, la gente respetaba a Sansón. Es como cuando conocemos al Señor. No tenemos orgullo, andamos con la humildad posible en todo tiempo buscando al Señor. Pero después cambia. Ya nadie me puede hablar igual, porque no soy el mismo. Hasta para hablar conmigo necesitan cita. Y Dalila, que no era una mujer judía. ¿Y por qué recalco que no era una mujer judía? Porque no conocía a Dios. No conocía a Dios, pero se involucró. Y ella lo presionaba. Dice la Biblia que ya le había mentido antes 3 veces. 3 veces. Y en la cuarta cayó. Nos besamos, pero no nos toquemos. Nos besamos, pero no nos toquemos. Dios me perdona. Sigo levantando al Señor. Nos besamos y nos caemos. Porque el noviazgo no es para estar besándose, con el respeto de todos. Eso nos aparta del Señor. Si tienes una novia y tienes un novio, es para que te purifiques, para que te guardes, para que nos guardemos y honremos al Señor. Pero esas prácticas incorrectas, esos errores, lo que hacen es que Dios se vaya alejando de nosotros. Lo que hacen es que Dios se aparte. No tengo problema en prender el televisor. Bueno, pues yo no sé cuáles son los canales, pero entonces el canal, y paso, y está la escena, pero lo paso porque yo soy evangélico. No. Pero empiezo a contemplar. Y después me siento mal por lo que hago. Después me siento mal porque hay práctica. Podemos venir a la iglesia todos los días, y a la iglesia no se viene todos los días. Por eso hay unas reuniones. Pero si no empezamos a cambiar ciertos hábitos en nuestra vida, Dios se va. Te digo algo, si el deseo de buscar a Dios no es como el principio, quizás Dios ya se fue y no nos hemos dado de cuenta. Si el deseo no es el mismo, no es la misma pasión, no es el mismo anhelo, quizás Dios se está yendo y no nos hemos dado de cuenta. Si practicamos lo mismo, la Biblia, el libro de Romanos lo dice: si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Una persona transgresora es una persona que rompe las leyes, que va en contra de los principios. Si el pecado que destruí, empecé a dejar la mentira, pero empiezo a practicarla, ¿dónde está Dios? Pero venimos a la iglesia y eso está bien, porque al venir a la iglesia lo que hacemos es buscar al Señor, amén. Pero las prácticas incorrectas hacen que aunque vengamos a la iglesia, Dios no esté en la iglesia. Porque no es en sí el templo soy yo. Por eso, no quería meterme allá, pero por eso Luzbel, Satanás, antes de llamarse Satanás, se llamaba Luzbel. Y por causa del orgullo, por causa de la maldad, fue arrojado del cielo. Pasó a ser Satanás. La práctica incorrecta no simplemente cambia el nombre, sino que hacen que hayan conceptos, y la palabra de Dios cambia mi vida. No soy la misma persona, pero venimos a la iglesia. ¿Cuál es la canción que más cantamos para saltar? Yo no me la sé todas, pero yo allá me gozo. Y saltamos. Dígame, Pau, una canción que saltemos bastante en la alabanza. Hay libertad, y todo el mundo canta aleluya. Y cuando llego a la iglesia me voy a ver salgo de la iglesia con el chico que no conoce a Dios, porque estoy sola, porque estoy solo. Qué pereza estar solo, qué pereza. Prácticas incorrectas. ¿Sabe? Dios llamó a Sansón como nos llamó a nosotros. Y algo curioso del nombre de Sansón, y es que su significado se refiere a Elohim. Elohim es Dios, pero aparte de eso significa luz que resplandece. O sea, el que le sirve a la luz. ¿Quién es la luz?
O sea que ¿quién lo había escogido? Dios. Dios a quién nos escogió. Según lo que leíamos Efesios capítulo 1 versos 3 y 4. A nosotros no fuimos producto de la casualidad, fuimos producto del pensamiento de Dios. Pero lo que hace mi amado hermano, lo que hace mi amada hermana, lo que yo hago, que nadie ve, eso hace que Dios no esté. Podemos ser llamados por Dios como Sansón. Llamados por Dios. Tuvo la oportunidad de convertirse en el hombre más fuerte del mundo. Lo fue, pero no terminó su historia correctamente. Y quiero que lo leamos en el verso 25, por favor. Verso 20. Y le dijo Sansón: los filisteos sobre ti. Y luego que despertó del sueño se dijo: esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. Pero él no sabía. ¿El qué? ¿El qué? Que Jehová ya se había ido de él. Él no sabía. Titubeó tanto, mintió. Y con mentir no digo que tenía que decirle a Dalila en qué consistía su fuerza. Ojo, la fuerza de Sansón no era el cabello. Ojo con eso. Eso no era la fuerza de Sansón. El no cortarse el cabello era paso de la obediencia. La fuerza venía porque el Espíritu de Jehová estaba sobre él, venía sobre él. Pero no era el cabello. El cabello era parte de la obediencia. Cuando usted y yo no somos obedientes, quizás Dios ya se fue y no nos hemos dado de cuenta. Podemos estar levantando las manos al cielo, corriendo, avanzando, y quizás Dios no está. Él no sabía que Jehová ya se había ido. Mintió tanto, titubeó tanto, que Dios se había ido y no lo sabía. ¿Qué pasó? ¿Dónde se perdió la sensibilidad? Cuando el Espíritu de Jehová venía sobre él, era manifiesto por las proezas que hacía. Pero cuando se fue, él no se dio de cuenta. ¿Qué cosa has cambiado? Que ya no eres la misma, no eres el mismo. Y si no somos lo mismo, hay que empezar a revisar. Porque quizás Dios se está yendo, quizás se fue y no sabemos. No es porque saltemos, hay que venir a saltar. Goces en la iglesia cada 8 días. Véngase con un invitado, pero hay que haber santidad. Tiene que haber santidad. No puede haber tantas mentiras en todo tiempo. Hay gente que es tan mentirosa que le hace creer la mentira a los demás. Hay gente que dice: yo estoy enferma, y coloca una bendita cara cuando dice: oye, es verdad, que pesar está. Y mentira, está mintiendo. Tantas mentiras que Dios hace rato empezó a irse. Hace rato Dios empezó a salir. Cambió la forma de vestir, cambió la forma de hablar. Y yo no estoy hablando de religiosidad, estoy hablando. ¿De qué estoy hablando? De santidad. Porque no tienes que vestir con un vestido que le tape hasta los pies, pero tampoco con un pantalón apretado que marque y haga pecar a los hermanos. Costumbres, hábitos incorrectos. ¿Y a qué nos está llamando Dios? A que volvamos a la santidad. No eres la misma, no eres el mismo. Quizás Dios empezó a ir y es la oportunidad de volver a sus pies. La Biblia dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Y habla de la ropa espiritual. Bienaventurados los que se consagran. La palabra bienaventurado significa doblemente bendecido o doblemente feliz. Bendecido o feliz aquel que va y se consagra. Hay que empezar a cambiar hábitos, mis amados hermanos, jóvenes, jovencitas, porque estamos expuestos a lo que el mundo ofrece. Pero el mundo puede ofrecer lo que sea. Vive Jehová que lo agradaré, aleluya. Vive Jehová que lo agradaré. No podemos correr como los demás corren. El ser mal estudiante, el ser
pésimo estudiante es mal testimonio, y por causa de eso mucha gente no se acerca a Dios. O sea que podemos corregir, podemos mejorar, podemos avanzar. Por último, no hay problema si estás solo, estás sola. Es la oportunidad para consagrarnos. Valórese como mujer, hermana. No cualquier, perdóneme la expresión, no cualquier pintado tiene que venirle así que usted es la más bonita y se la tiene que llevar a la cama. Eso es del diablo. Yo tengo un amigo, un hermano de aquí de la iglesia, que un muchacho le decía a la hija: mami, usted está buena. Ya le decía: papi, ¿estoy buena para qué? Mami, usted está buena. Yo estoy buena para qué. Y lo sacó. ¿Qué prácticas hay? ¿Qué ha cambiado? ¿En qué cambiamos? ¿En qué no somos los mismos? ¿Qué fue eso? ¿Por qué la oración cambió? ¿Por qué nos quedamos hasta las 12 de la noche, 1 de la mañana hablando por WhatsApp, pero no sabemos qué dice la Biblia en Ezequiel capítulo 28 verso 1? ¿Por qué el WhatsApp se ha vuelto tan importante para mí que ya hay gente que no tiene Biblia? ¿No está la pastora de jóvenes por aquí? ¿Dónde está? Leana, ¿qué vale una Biblia acá? ¿Cuánto vale la Biblia más barata? ¿Sí? 10,000. Pero trae el mismo contenido. Lo único que cambia es la presentación. El celular vale 300. La gente sufre cuando se daña el celular, pero no tiene una bendita Biblia y por eso peca tanto, porque no la conoce. 10,000 y son verdes. Yo las he venido a ver y no me gustan, pero son verdes y son bonitas, tienen el mismo contenido. Pero tenemos celulares de 300 y no está mal. Ojo, no está mal. Dese los gustos que usted quiera después de que honre a Dios. Pero primero su palabra. Primero la palabra. Esto que purifica, esto que edifica, esto que tiene gran reverencia en mi vida. Pero si no la conozco, soy presa fácil. Soy presa fácil para el diablo. Porque nadie puede hablar de lo que no conoce. Nadie puede dar lo que no tiene. Le puede prometer, pero no le puede dar porque no lo tiene. Pero cuando usted y yo conocemos la palabra, nos preocupamos porque aunque somos jóvenes, decidimos agradar al Señor. Si se burlan porque soy evangélico, aleluya, a mi Dios agrado. A Él tiene que ser toda la gloria. Y el que se acerque a mí tiene que reconocer que hay un Dios vivo y poderoso que puede transformar mi familia. Si Dios levantó a Sansón para transformar al pueblo de Israel y no lo hizo, yo me puedo levantar para cambiar la ciudad, aleluya. Yo lo puedo hacer. Pero para eso hay que volver al altar. Si mi pueblo se humillare, ¿sabe? Cuando por allá la líder me dé una oportunidad, estaremos hablando, si Dios lo permite y ella nos da permiso, de los compañeros de Daniel en Babilonia. Pero quiero tomar una parte para que oremos. Estos jóvenes, había un decreto. Judy se acuerda que había, le pregunto que si se acuerda como es que estuvo allá. No, o sea, porque lo leyó. Está joven, ojo con eso. No mire a la hermana así. Y le cuento que ellos, había un decreto que había que adorar, ¿qué? Una estatua de oro. Y el que no la adorase era lanzado ¿dónde? Venga, y entonces, ¿qué es lo que estamos leyendo? Aleluya. ¿A dónde? Por ahí, que el foso de los leones no es de Dios. Pero no, tranquilo, es normal. Uno se equivoca, a uno se le pasa. Al horno de fuego. ¿Y sabe qué dijeron estos jóvenes? Quiero decirlo con mucho respeto, con la madurez posible. Ojo, ¿eran jóvenes sí o no? A ver, ¿eran jóvenes sí o no? ¿Habemos jóvenes aquí en este lugar sí o no? No diciendo que los demás son viejos, hablo de madurez. Pero estos jóvenes le dijeron al rey: Rey, no obedeceremos
a tu palabra, a tu voz. El Dios al que nosotros servimos nos librará de tu mano, oh rey. Y si no lo hiciere, o sea, si Él se olvida, tampoco honraremos la imagen que has levantado. O sea, alabo al Señor responda o alabo al Señor no responda, pero yo lo glorifico, aleluya. No hay que correr al mundo, no hay que pecar, no hay que fornicar. Y aunque mi hija está por ahí, lo voy a decir con mucho respeto. A mí se me acercó hace poquito un muchacho como yo, pidiéndome la mano de mi hija, aleluya. Yo, ay padre, ¿te lo llevas o te lo mando? Aleluya. Pero fue chistoso porque él me dijo lo que quería. Quiero que sea mi novia. ¿Y usted qué hace? ¿Estudia? Nada. ¿Trabaja? Nada. Qué pena, mi hijo, busque al Señor, que ella no está para pecar, ella está para buscar al Señor.